Bien, mis hermanos, buenos días nuevamente. Saludamos a todos los hermanos que se han unido a la plataforma. Que el Señor les bendiga. Estamos terminando esta semana, ¿cierto?, el estudio de la palabra del Señor. Eh, a ver, un segundito. El título de la lección de esta semana era la hora de la, perdón, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Vemos como esta semana hemos aprendido acerca de Dios en todo su esplendor, en toda su gloria, en todas sus manifestaciones, ¿cierto? El hermano el otro día hablaba acerca, algo muy bonito acerca de que el tiempo, ¿cierto? Era el pasado, el futuro, el presente, acerca de los elementos, ¿cierto? Que eran líquido, gaseoso, sólido también, ¿cierto? Dios se manifiesta en tres personas, pero es uno solo, ¿cierto? Y vamos a aprender a conocer estas manifestaciones de Dios. O sea, lo aprendimos esta semana, perdón, ¿sí? Y hoy lo que vamos a hacer es el repaso de la lección de lo que aprendimos esta semana. Así que, mis hermanos, vamos a comenzar. Siempre, ¿cierto? Les invitamos a que participen con sus comentarios, con sus preguntas, porque vamos todos aprendiendo, ¿sí? Vamos a comenzar entonces. Hoy es viernes 13 de diciembre, ¿sí? Y aquí el folleto nos invita a estudiar y meditar, ¿ya? A leer aquí en el libro Deseado de todas las gentes, de nuestra hermana Elena de White, el capítulo No se angustien, ¿ya? Página 617, página 635. Y la nota adicional sobre el capítulo 1 de Juan, ya en el comentario bíblico adventista del séptimo día, tomo 5. ¿Sí? Esa es la invitación, ¿cierto?, para profundizar en la lección de esta semana. Dice aquí, mis hermanos, que al evaluar quién era Jesús, sus oponentes juzgaron según sus criterios humanos, es decir, según la carne. Vamos a leer lo que dice allí el libro de Juan, eh, capítulo 8, ¿cierto? Versículo 15, y dice, ustedes juzgan como todos los demás, pero yo no juzgo a nadie. Bueno, en ese momento Jesús no venía a juzgar, él venía, ¿cierto?, a representarnos a cada uno, venía a morir por cada uno de nosotros. ¿Ah? Pero él recibía el juicio de las personas, eso era lo increíble, ¿ya? Luego dice, esto es probablemente peor que juzgar según las apariencias, ¿cierto? Hay un versículo que dice que el Señor no ve lo que ve el hombre, ¿cierto? Sino que Él ve el corazón. Vemos cuando, no recuerdo quién iba a Samuel, me parece que iba a ungir a David, ¿cierto? Y se le presentan los hijos de ahí, del sacerdote de Elí, ¿cierto? Y son todos robustos, grandes, hermosos. Y Samuel está maravillado, ¿cierto? Oh, dice este. Y Dios le dice, no, que después pasa el otro, que también es muy similar. No, ese no es. ¿Ah? Después el otro tampoco era, porque el Señor no veía la apariencia, sino que veía el corazón. Hasta que finalmente llegan a David, y David no era tan alto como sus hermanos, no era tan fuerte como sus hermanos, aunque era guapo, dice la escritura, pero no era lo que esperaba el hombre, era lo que Dios quería, porque Dios estaba viendo el corazón. Juan 7:24 nos dice, no digan que algo está mal solo porque así les parece. Antes de afirmar algo deben estar seguros de que así es. Y hay algo que yo les enseño a mis hijas siempre, porque a veces se hacen un prejuicio de una persona sin conocerla. Esta niña me cae mal, pero hija, le digo yo, primero conócela, tú no sabes si después vas a ser la mejor amiga de esa niña. Y bueno, en el caso de una de ellas resultó así, que tenía un prejuicio con una y después resultaron muy buenas amigas hasta el final de la enseñanza básica. Entonces, hermanos, el Señor nos hace esa invitación también. Yo no sé si hasta aquí alguien desea hacer algún comentario.
pueden prender su micrófono, hermanito, hermanita, recordar, ¿cierto? Hacer su intervención y después apagar para que no se escuchen los ruidos de la casa. Eh, Vamos a continuar, ¿sí? Dice, aquí recurrieron a los criterios de la carne. O sea, ¿quiénes recurrieron a los criterios de la carne? Los judíos. Dice, de la humanidad caída, en un mundo caído, sin el control del espíritu. Juan 3, versículo eh, del 3 al 7, dice así, cuando le está hablando Jesús a Nicodemo, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. O sea, si no cambian todos esos deseos de su carne, no va a poder ver a Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede volver a nacer alguien que ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Entonces Jesús le respondió, te aseguro que si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Hermanos, y esto es importante porque también hicimos hincapié ese día en el estudio. Eh, la, la, la visión que Jesús encomienda es ir, ¿cierto?, a bautizar y a hacer discípulos, ¿cierto? El bautizar, el nacimiento del agua es importante, tanto así que Jesús nos dejó ejemplo, ¿ya? Y habla también, ¿cierto?, del nacimiento del Espíritu, que claramente cuando el Señor ve el corazón de las personas, ese nacimiento empieza. No es que solamente porque yo diga que creo en Jesús, es que el Espíritu Santo me llena. El Señor es el que ve el corazón. El Señor hace el trabajo en el corazón sincero, en el que quiere reformarse, en el que quiere cambiar. No trabaja en un corazón que realmente no está entregado a Él. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, hermano, hermanita? Eh, Hola, hermanita, ¿se escucha? Hermano, sí, hermano Marcelino, por favor. Bien. En San Juan, capítulo 10 versículo 11 dice, mm, yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Todos los seres creados viven por la voluntad y el poder de Dios. Reciben la vida del Hijo de Dios. Por capaces y talentosos que sean, por notables que sean sus dones, reciben nueva provisión de vida de parte de la fuente de toda vida. Él es el manantial de la vida, solamente el único que posee inmortalidad, que mora en la luz y la vida pudo decir, tengo poder para ponerla su vida y tengo, o sea, su vida de Cristo, ¿no? Y tengo poder para volver a tomar. Cristo tenía derecho a conferir inmortalidad. La vida que él había infundido en la humanidad volvió a tomarla y a conferirla, o sea, por gracia nos da, ¿no?, a la raza humana. He venido para que tengan vida, dice, y pan que la tengan en abundancia. Todos los que son uno con Cristo, por fe en Él, adquieren experiencia que será vida para vida eterna, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Cristo se identificó con los seres humanos para que estos, o sea, nosotros pudiéramos ser uno en espíritu y vida con Él. En virtud de esta unión, a obediencia a la palabra de Dios, su vida llega a ser la vida de ellos. Cristo dice al penitente, y yo soy la resurrección y la vida. Para, para Cristo la muerte es un sueño, silencio, tinieblas, sueño. Se refiere a ella como si fuera un breve momento. Todo aquel que vive y cree en mí, dice, no morirá eternamente. Y para el creyente la muerte es asunto de poca importancia. Para él la muerte no es nada más que un sueño.
qué bueno entender que solo en Cristo nosotros existimos y vivimos. Y el dedicar la primera hora de nuestra vida cada mañana a Dios es una cosa maravillosa que hacemos. Que Dios nos bendiga, hermanos. Amén, hermanito Marcelino. Qué importante es esto, hermano, de entender que nosotros debemos ir a un terreno distinto. Nosotros vivimos en el plano material, terrenal, pero nosotros debemos ser elevados a este plano espiritual, porque Jesús quiere darnos vida, pero vida eterna. ¿Ah? Y si bien es cierto, y yo digo, cuando yo pude entender esto, mi visión acerca de las cosas de Dios cambiaron completamente. Cuando nosotros entendemos que Dios puede darnos todo lo que queramos en este mundo, y también no, o sea, si él puede negarse completamente, pero cuando Él se niega a darnos estas cosas es porque estamos demasiado atados a este mundo. Y Él quiere desatornillarnos. Él quiere que vamos a un plano más espiritual, que anhelemos la parte espiritual, la vida eterna. Es decir, el Señor, si yo estoy enfermo, ¿me puede sanar? Sí, me puede sanar, pero a Él no le interesa que yo viva aquí en todo este tiempo. A Él lo que le interesa es mi vida eterna. Y si me va a dar vida para que yo siga haciendo las cosas de este mundo, las cosas materiales, lo más probable es que no me dé la salud. Pero si me va a dar salud para agradecerle, para alabarle, para honrar su nombre, para ir a predicar, para hablarle al hermano, mira, esto es lo que hizo Dios por mí y es lo que puede hacer por ti, entonces cambia la cosa. Y aunque muramos, ¿cierto? Vamos a morir, pero vamos a vivir eternamente. Y es algo que debemos entender y a veces nos cuesta tanto. ¿Ya? Voy a seguir leyendo en el versículo 6. Decía aquí, todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. No te sorprendas si te digo que hay que nacer de nuevo. Solamente Dios puede obrar ese cambio en nosotros. Hermanos, toda la obra de salvación, toda, completa, la hace Dios. Lo que yo tengo que hacer es desearlo. Incluso eso lo pone Dios en nuestro corazón cuando ve esa pequeñita luz de deseo. Pero es Él quien lo hace. ¿Ya? Vamos a seguir leyendo. Dice aquí, vieron su carne, por así decirlo, pero nunca contemplaron la posibilidad de que fuera el verbo hecho carne. Vieron al carpintero, vieron al Galileo, vieron al hombre que se juntaba con pecadores, ¿cierto? No vieron al Hijo de Dios, no pudieron percibirlo porque vieron lo que ven los ojos, no vieron lo que realmente es importante, lo que ve Dios. Considerar a Cristo según un conjunto de criterios tan limitados es sopesarlo desde un punto de vista mundano. Vamos a ver qué nos dice, un segundo, a ver qué nos dice aquí, segunda de Corintios 5, versículo 16. Es así. A partir de ahora ya no vamos a valorar a los demás desde el punto de vista humano. Y aunque antes valorábamos a Cristo de esa manera, ya no seguiremos valorándolo así. Lo que yo les explicaba a su momento. Creemos, cierto, que sí, orando, que pidiéndole a Dios, Él nos va a dar todas las cosas en este mundo. Que puede hacerlo, claramente, tiene el poder para hacerlo. Pero a Él lo que le interesa es nuestra vida espiritual. ¿Sí? Vamos a continuar. Yo no sé si alguien más desea hacer algún comentario antes de que sigamos. Bien. Dice aquí el espíritu de profecía, el consolador es llamado el espíritu de verdad. Dice, tu palabra es verdad. Jesús es el verbo y el verbo, el significado es palabra. ¿Sí? A ver si podemos unir todo eso. Dice, su obra consiste en definir y mantener la verdad. Primero, mora en el corazón como el espíritu de verdad y así llega a ser el consolador. Interesante.
el Espíritu Santo mora en nuestro corazón, Él nos instruye en toda verdad, en estas cosas espirituales que son las más importantes para nuestra vida, y viene a ser nuestro consolador, nos da paz, nos da paciencia, ¿ah? Y empiezan allí a nacer otros frutos del Espíritu Santo que nos hacen vivir una vida mejor. Dice, hay consuelo y paz en la verdad, pero no se puede hallar verdadera paz ni consuelo en la mentira. Por medio de falsas teorías y tradiciones es como Satanás obtiene su poder sobre la mente. Claro, a veces nosotros mismos, los cristianos, caemos en este engaño, ¿cierto? Eh, de, de, no sé, de pavimentar un camino así de rosas, decir, hoy si todo, se soluciona. Estamos hablando materialmente, mis hermanos, ¿sí? De que todo se soluciona yendo a Jesús. Como cristianos, si bien es cierto, sí, pasamos aflicciones, estas aflicciones siempre son más llevaderas cuando uno cree en Dios, uno tiene más esperanza, tiene más fe, y sabe que las cosas, aunque parezcan malas, siempre van a resultar para bien. ¿Ah? Pero Cristo nos dice también, en el mundo tendréis aflicción, ¿ah? Pero no os preocupéis porque yo he vencido al mundo. Entonces, no podemos decirle a la gente que no van a tener problemas, sí, pero con Cristo es distinto y los problemas en este mundo no son nada, con la gloria que Dios quiere dar a sus hijos. Entonces, de repente hay, como dice aquí, eh, cosas que no son tan ciertas, ¿cierto? Que el enemigo trata de distorsionar, porque la gente cuando no recibe lo que quiere de Dios, se desanima y dice, ah, Dios no me escucha, Dios aquí, Dios allá, y se aparta. ¿No? Dice que él está induciendo a los hombres a adoptar normas falsas, deforma el carácter. El Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón a través de las Escrituras. Es allí donde nosotros aprendemos esta norma de comportamiento, cómo debemos actuar, qué cosas debemos hacer y qué cosas no debemos hacer. Y el Espíritu Santo, cierto, va moldeando nuestro carácter de acuerdo a eso. La gente ve lo que el mundo ve. Por ejemplo, con estas nuevas cosas LGTB, qué sé yo, el mundo habla de que el amor es amor. El amor nunca ha sido malo, ¿cierto? Pero cuando decimos el amor es amor y puede darse de un lado para otro, como con libertinaje, se está deformando. O sea, no es lo que Dios dice, ¿ah? Pero el enemigo lo transforma, ¿cierto? Y se van haciendo nuevas doctrinas, nuevas creencias. La gente, lo que le conviene creer. Entonces, ay, pero si el amor es amor, entonces yo puedo amar a quien sea. Y no es así, no es lo que la palabra de Dios dice. El Espíritu Santo es el que nos va convenciendo de que eso no es así. Y así, o sea, eso por decir una de tantas cosas que aprendemos en la Biblia, pero hay tantas más, ¿cierto? ¿Alguien desea hacer su comentario? Hermanita, buenos días. Marita Rosa, por favor, bienvenida. Sí, bueno, así es, ¿no? El Consolador es el Espíritu Santo, es llamado el Espíritu de verdad en las Escrituras. Jesús lo menciona varias veces en el Evangelio de Juan, describiendo su papel en la vida de los creyentes. Juan 14, 16, 17 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. Y en Juan 16:13 también nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El significado de espíritu de verdad, ¿no?
revela la verdad de Dios. Él da entendimiento de las escrituras y de los propósitos divinos. Testifica acerca de Jesús. Su obra principal es glorificar a Cristo y convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. Eso está en Juan 16, 8, 11, ¿no? Guía al creyente en la verdad. Ayuda a los hijos de Dios a discernir entre lo verdadero y lo falso, guiándolos en un camino de santidad y felicidad. El espíritu de verdad es esencial para vivir una vida cristiana llena de propósitos y para entender fundamentalmente las cosas de Dios. Amén, hermanita. Amén, hermanita Rosa. Hablando acerca, ¿cierto?, del Espíritu Santo, hermanos, qué importante es tener en cuenta que como Cristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y Dios siempre quiso vivir con sus hijos, siempre manifestó esa intención. De hecho, Él hizo morada con ellos allí en el santuario, ¿cierto? Y luego viene Jesucristo a morar con sus hijos también, y los suyos no le conocieron, dice la palabra de Dios. Y ahora, ¿cierto? El Espíritu Santo viene a morar en nuestro corazón. Antes no podía porque estábamos con todo ese pecado. Ahora, gracias a la obra de Cristo, el Espíritu Santo puede morar en nosotros cuando le invitamos a ser parte nuestra, cuando queremos, ¿cierto? Tener una vida en comunión con Dios. Dios dice, sí, allí estoy, en el corazón. ¿Ah? Él habla a nuestra mente y graba la verdad en el corazón a través de las escrituras. Eh, ¿Cómo está todo esto relacionado cuando hablamos de la palabra que es Cristo? ¿Ah? Dice, así expone el error y lo expulsa del alma, por el Espíritu de verdad, obrando a través de la palabra de Dios, es como Cristo subyuga a sí mismo, a su pueblo escogido. Y ahí hablamos del gran engranaje, ¿cierto? Que esto es Dios mismo, el Espíritu, la palabra, Jesús, trabajando en favor de los hijos de Dios. Eh, Vamos a continuar con las preguntas para dialogar que aparecen aquí y espero que me ayuden mis hermanos, ¿cierto? Me hagan sus comentarios respecto a lo que aquí dice y a las preguntas que hay. Dice, la vida eterna consiste en conocer a Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dice Jesucristo, ¿cierto? ¿Qué significa conocer a Dios? A diferencia del mero conocimiento de ciertos hechos acerca de Él, es decir, que es poderoso, amoroso o un Dios de justicia, es decir, aparte de conocer los atributos de Dios. ¿Y qué es conocer a Dios? Si alguien te pregunta si conoces a Dios, ¿qué responderías? ¿Qué lugar ocupa Jesús en tu respuesta? A ver, hermanos, quiero escucharlos, por favor. ¿Alguien allí? Prenda su micrófono. ¿Qué significa conocer a Dios? Hermanos, cuando vino Jesús, Él nos hizo la manifestación de Dios en toda su gloria. Él viene y nos muestra el carácter de Dios. Eh, Conocer a Dios es andar en amor. Conocer a Dios es amarle a Él y es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso es conocer a Dios. Conocer a Dios es hacer su voluntad. Eh, Sabemos que Jesús dijo que había dos grandes mandamientos y estos son el resumen de toda la ley. Los primeros cuatro mandamientos son de amor a Dios, ¿cierto? Y los otros seis son de amor a nuestro prójimo. Dios es amor, ¿ya? Y el que le conoce debe andar en amor para con él y como para con los hombres. Así puedo resumir yo esta respuesta. O sea, Jesús nos viene a manifestar cómo era el Padre. Jesús anduvo en amor para con todos, estuvo aquí en la tierra. Y esa comunión que tuvo con el Padre
día a día, constantemente. Él nos vino a dar ejemplo. Es lo mismo, ¿cierto? Pero nos da ejemplo para que nosotros podamos verle a Él, podamos conocerle a Él mismo. O sea, hablamos del misterio de la piedad, mis hermanos, y si bien es cierto, hay muchas cosas que son manifestadas a nosotros que podemos entender, hay otras tantas que no vamos a entender hasta que estemos allá en el cielo, ¿cierto? Y podamos hacer todas estas preguntas. Pero sí hay algo que debemos entender, de que de tal manera a Dios, o sea, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a pasar a la segunda pregunta. Dice, Hermanita, también conocer a Dios es entrar en una relación íntima con Dios, ¿no? Te decía, por medio de Jesucristo. Implica experimentar su amor, confiar en Él, obedecer su palabra y vivir bajo su señorío, ¿no? Y en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Primera de Juan 1:24, ¿no? Es, se da por medio, las características se da por medio, dice, del Espíritu Santo, quien revela a Dios en nuestros corazones. Está en Primera de Corintios 2:10. Implica también la comunión diaria con Él a través de las oraciones, la lectura de su palabra y la obediencia. Conocer acerca de Dios es como leer un libro sobre alguien famoso, ¿no? Saber sobre esta persona, cuando le conoces personalmente, ¿no? Conocer a Dios es como tener una relación cercana con un amigo donde hay una confianza, amor y comunicación continua. Conocer a Dios también es, ¿cómo se llama? Experimentar su amor y presencia en nuestras vidas, viviendo en comunión con Él, permitiendo que esa relación eh, transforme nuestro ser. Es el fundamento de la vida cristiana y la clave para tener una relación plena y eterna con nuestro Creador. Amén, hermanita. amén, hermanita, gracias. Vamos a continuar, ¿cierto? Gracias, hermanita Rosa. La segunda pregunta dice, en términos prácticos y cotidianos, ¿qué implican las palabras de Jesús? Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, dice, tu palabra es verdad. En términos prácticos, ¿qué significa esto? Bueno, Mónica, buenos días. No, Martín. Nuevamente, los saludo. Qué bueno, tu palabra, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Eso dice la palabra de Dios. La palabra, aquella misma palabra que pronunció, hágase la luz, fue la luz. Produzca la tierra hierba verde que dé fruto según su género, según su especie. Esas palabras trajeron a la existencia todas las cosas que nosotros vemos. Y es la palabra de Dios, es viva y eficaz, dice Pablo, ¿no? Y es más cortante que toda espada de doble filo. Puede traspasar aún los tuétanos, hasta partir el alma, dice. Entonces la palabra de Dios es poderosísima y transforma, cambia. eh, los libros en las bibliotecas hay muchos, miles, millones podemos decir. Eso nos informa, nos habla algo, sí, pero la palabra de Dios no solamente informa, sino transforma. Como una persona que antes amaba cosas extrañas, cosas malas, pero la palabra de Dios transforma su vida, ahora tiene gustos diferentes. Así como hay en la metamorfosis de una oruga se convierte en una mariposa, eso mismo
sucede en nosotros cuando acudimos a la palabra de Dios. De eso se trata, nos transforma un alto en nuestra vida, media vuelta y otra senda, otro camino diferente. Eso es la verdad. Amén, hermano. Ahí también leemos en segunda de Timoteo, eh, que desde tu niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y ahí está la respuesta en el último versículo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, sea enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios nos santifica. Por eso aquí falta la primera parte de este versículo que dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida. Nos santifica, pone nuevos deseos en nuestro corazón, nuevos anhelos. Por eso es que es tan importante, mis hermanos, estudiar la palabra de Dios. Vamos a continuar, mis hermanos, con la pregunta número 3 y dice, Jesús oró, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Esto está en Juan 17:15. ¿Cómo influyen, hermanos, nuestras propias decisiones en la respuesta a esta oración de Jesús en nuestro favor? ¿Cómo será que influyen nuestras propias decisiones en la respuesta a esta oración de Jesús en nuestro favor? Hermanos, nosotros vamos a estar aquí en este mundo hasta que Cristo venga, expuestos, ¿cierto?, a las acechanzas del enemigo, ¿ya? Jesús hizo una oración por cada uno de nosotros, pero finalmente los que tomamos las decisiones, los que elegimos, somos nosotros. Jesús oró por todos sus discípulos, incluido, ¿cierto?, Judas, que estaba allí. Sabía que él le iba a entregar, pero oró por todos sus discípulos. Jesús, cuando hace esa oración, oró por todos los que le conocerían también. ¿Ah? Pero conocerle implica tomar una decisión, abrir la puerta o cerrarla definitivamente. Y si yo cierro la puerta, quedo a expensas del maligno, del enemigo. Entonces, eh, debemos tomar una decisión eh, de acuerdo a lo que hemos aprendido. El Señor hoy dice, hoy pongo delante de ti la bendición y la maldición. ¿Qué es lo que voy a elegir? ¿Me puedo quejar después de la decisión que elegí? ¿No es cierto? Sí puedo cambiar de parecer, porque el Señor siempre nos está dando una oportunidad. Pero ojo, no juguemos, no juguemos con fuego, no juguemos con nuestro tiempo de gracia, porque se nos puede acabar en cualquier momento. Hermanos, hasta aquí llega el repaso de lo que es el folleto. Vamos a ir a la presentación que nos comparte el hermano Sergio Fustero. Yo no sé si alguien más desea decir algo respecto a lo último que leímos antes de que vamos a la presentación. Hermanita, vivimos en este mundo, pero no debemos practicar las cosas de este mundo, ¿no? Y para eso necesitamos en nuestras vidas el Espíritu Santo. Es el único que nos puede ah, hacer de que nosotros nos apartemos de las prácticas de este mundo, ¿no? Porque en este mundo tendremos aflicciones, tendremos no una vida de paz, ¿no? De tranquilidad, porque en este mundo vive el enemigo y está acechándonos a cada momento, a cada instante, a sus hijos, ¿no? Y por eso nosotros tenemos que estar en constante oración, en constante comunión con Dios, para así no hacer las cosas del mundo, ¿no? Y las tentaciones del mundo,
eh, podemos ver tanto en la comida, en la vestimenta, en todo, ¿no? El mundo que nos ofrece, uy, como un manjar, ¿no? Nos ofrece una comida deliciosa, entonces nosotros tenemos que saber elegir, te decía, ¿no? Elegir qué debemos comer, qué no debemos comer y también ver las consecuencias que después vamos a tener eligiendo al mundo, ¿no? A mi hermanita. Amén, hermanita Rosa. Efectivamente, bueno, como lo conversábamos, el Espíritu Santo es quien finalmente nos habla cada día y nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Y por eso es importante también estudiar la palabra de Dios, ¿cierto? Porque Él solamente nos refleja lo que ya vamos leyendo, lo que vamos aprendiendo. Vamos a empezar entonces ahora, mis hermanos, por la presentación de la lección. Dice, la hora de la gloria. Uno, no es esa es la de la semana pasada. Me van a disculpar un momento, voy a tener que ponerla desde acá me da un segundito, entonces se me olvida cuál es cuál, voy adelantada en una lección. Bien, vamos a repasarlo desde aquí directamente, ¿sí? Bien, la lección entonces lleva como título el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Ahí vemos una imagen que representa la lección, ¿cierto?, que estudiamos hoy. El versículo de memoria, mis hermanos, está en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 26, y dice así: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. ¿Ya? Eso está en el libro de Juan. Y el Espíritu Santo, el Consolador, el Padre lo enviará, ¿cierto? El Padre de lo suyo le, le da nos da el conocimiento, ¿cierto? El Espíritu Santo es el que obra en nuestro corazón y nos ayuda, ¿cierto?, a hacer su voluntad, el que nos recuerda aquellas cosas que hemos aprendido. Vamos a ir a lo que dice la lección. Les pido disculpas porque descargué sin querer la semana que viene, así que ahora se demora un poco en cargarse, el computador es un poco lento, así que lo estoy haciendo directamente desde la página. Dice que desde la salida de Judas del aposento alto hasta las proximidades del Getsemaní, Jesús habló con sus discípulos acerca de su pronta partida y posterior regreso. Mis hermanos, Jesús entendía que sus discípulos habían pasado tanto tiempo con él y, y claramente al saber o al entender siquiera cierto que él partía, se iban a sentir desamparados. Recordar que ellos dejaron todo para seguirlo. Entonces imagínense, dejaron todo y la persona a la que ellos siguen eh, ya no va a estar más. ¿Ya? Dice aquí que también les habló acerca de su relación con el Padre y de la llegada del Espíritu Santo. Él les manifiesta efectivamente, cierto, ya con más claridad, aunque ellos en ese momento no lo entendieron, ¿ah?, de quién era y de cuál era su misión en este mundo. Dice, finalmente abrió su corazón ante el Padre y en presencia de sus apóstoles hizo una oración en la que también nosotros fuimos incluidos. La oración sumo sacerdotal, que es maravillosa. Bien, entonces, mis hermanos, esta semana estudiamos de Jesús y el Padre. ¿Quién es el Padre? ¿Qué relación hay entre Jesús y el Padre? ¿Ya? ¿Cómo conocer al Padre? Luego habla de Jesús y el Espíritu y respondimos la pregunta, ¿quién es el Espíritu? Y también, cierto, vimos la relación que hay entre Jesús y nosotros por esa oración su sacerdotal, donde también nos incluye a nosotros. ¿Ya? Bien, Jesús y el Padre. ¿Quién es el Padre? El versículo que leemos está en el capítulo 16 de Juan 28. Dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dije al mundo y voy al Padre. Desde la eternidad, las tres personas de la deidad han estado unidas,
juntas crearon todo lo que existe. Eso lo vimos, ¿cierto?, en el libro de Génesis 1, versículos 1 y 2, y el capítulo de Juan 1, versículos 1 al 3. Crearon este mundo y todo ser que lo habita, pero los seres humanos nos hicieron a su imagen y nos pusieron a cargo de todo ello. Hermanos, aquí habla de tres personas de la deidad. La deidad es un Dios, deidad es Dios, ¿cierto? Y habla de no dice las deidades, la deidad, un solo Dios, ¿ya? Y estas tres personas de la deidad son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como hablaba el hermano la otra vez que lo dijo también, ¿cierto? Los estados, por ejemplo, del agua son líquidos, gaseosos y sólidos, ¿cierto? Eh, no quita que sean una sola cosa, ¿ya? Lo mismo, Dios es uno, ¿ya? Así lo dice la Shemá, ¿cierto? Hoy Israel, Jehová tu Dios, uno es, ¿ya? Dios es uno, manifestado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bien. Entonces dice que eh, ellos crearon al hombre y a todo ser que habita, ¿cierto?, en este mundo. Dice que tras la entrada del pecado decidieron asumir distintos roles para redimirnos. Pero yo aquí no concuerdo con lo que dice el hermano Sergio Fustero, porque no fue tras la entrada del pecado. Esto fue mucho antes de que entrara el pecado, ¿ya? Se hizo un plan para redimir al hombre, ¿ya? Y porque dice, ¿cierto?, de que desde antes de la fundación del mundo, Dios había planificado esto para salvar al hombre, ¿ya? Dice aquí que el Hijo se humilló y se sometió al Padre. Eso dice Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8. Hermanos, todo esto que se habla acerca del Hijo y el Padre es para enseñarnos a nosotros también cómo debemos de ser con respecto a Dios, cómo debe ser nuestra relación con respecto a Dios, ¿ya? Y esa eh, relación debe ser de humillación, pero no de esa humillación de alguien que te pisotea, porque Dios no nos pisotea, todo lo contrario, Dios lo que quiere es que vivamos felices, que vivamos bien, que no suframos. Entonces no es lo mismo como esa humillación que piensa el hombre aquí en esta tierra, es otro tipo de humillación, es saber que Él es Dios, es exaltar su nombre, es adorarlo, es alabarlo por todo lo que Él hace en nuestras vidas. A eso se refiere, a esa humillación, ¿cierto? Y someternos al Padre en obediencia. Jesús nos dio ejemplo de eso, perdón. Ahora, ¿qué papel asumió el Padre? Él nos envía a su Hijo, ¿cierto? Él mismo, en forma de Hijo, viene y muere por cada uno de nosotros. Dice que Jesús es la sustancia del Dios invisible. Jesús es Dios mismo, ¿cierto? ¿Ah? Al hombre. Dice que Él asume el papel después y lo delega al Hijo. Ya hablamos ya acerca de esto de la relación padre-hijo, ¿ya? Dice que dirigió el ministerio de Jesús. Ahí en Juan 6:32, capítulo 14 también, versículo 10, versículo 24. También dice, es el responsable último de nuestra enseñanza, ¿ah? Y recibe nuestras oraciones y las contesta. Todo esto, todo este papel lo hace el Señor Jesús, ¿cierto? Enseñándonos y dándonos ejemplo. ¿Alguien desea hacer un comentario hasta aquí? Vamos a seguir. Hermanita, hay tres personas vivientes en el trío celestial. El Padre es toda plenitud de la divinidad corporalmente, invisible a los ojos mortales. El Hijo de Dios es toda plenitud de la divinidad manifestada. La palabra de Dios declara que Él es la imagen misma de su sustancia personal, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Y aquí muestra la personalidad del Padre, el Consolador, que Cristo
prometió enviar después de ascender al cielo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas, pero con un solo pensamiento. Ellos trabajan en unidad. Son tres personas, porque también habla de la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. No es que Dios mismo es Jesús, o no son tres personas, son tres deidades. Bueno, amén, hermanita. Hermanita Rosa, a mí me encantaría que lo En que el espíritu de profecía habla eso, espere, sí, en entiendo el lo que libro. usted está diciendo, sí, entienda, sí, yo entiendo lo que me dice, pero son tres personas en es como un árbol, ¿cierto? Tiene raíces y tiene frutos, pero es uno solo, no es distinto, no son tres árboles, es uno solo, ¿ya? Pero da la fruta, ¿cierto? Y el otro tiene su raícita abajo. Dios es uno solo, con tres personas, como usted dice, ¿cierto? O con tres formas de actuar en nuestra vida, como usted lo diga, sí, eso está bien, pero es un solo Dios, porque si nosotros decimos, perdón, hermanita, si nosotros Ya, decimos que son tres deidades, estamos hablando de tres dioses, ¿ya? Y la palabra de Dios dice, un solo Dios, ¿ya? Entonces, a lo mejor no lo entendemos, no lo podemos explicar, son, es un solo Dios, tres personas, pero habitando en un solo Dios, es uno solo. Por favor, me encantaría que eso quedara claro, porque si no estamos distorsionando la palabra de Dios. Y yo leo el Espíritu de Profecía, me gusta el Espíritu de Profecía, pero debemos dejar claro eso porque es lo que más manda el Señor en la Shema. Jehová tu Dios uno es. Hermano, ¿no? Levantó la mano. Sí, ¿cómo están? Muy buenos días. Mire, alguna vez a mí me lo explicaron de esta manera para también poder entender. La primera es como, por ejemplo, hablar del agua, ¿no? El agua, cuando está en frío, se congela y es sólido. Cuando está hirviendo, se evapora y queda como un vapor. Y cuando está templada el agua, es agua que la podemos ver, podemos tocar. Entonces, los tres estados de ese agua, es lo mismo. Por otro lado, también hay un ejemplo más concreto en la Biblia, por ejemplo, el matrimonio, cuando Adán y Eva, ¿no es cierto? Esta institución del matrimonio que fue dada por Dios para ejemplo de nosotros, para que nosotros podamos entender cuando se dice, ¿no? Dejará a su padre, a su madre y serán podemos decir, uno solo, ya no van a ser dos, sino van a ser uno solo. Entonces, una dama y un hombre, ¿no es cierto? Dos personas diferentes, distintas fisiológicamente y también, obviamente, completamente diferentes, a través del matrimonio se unen, se juntan, y ese verbo que es uno solo quiere también hacer referencia a cómo se entiende, ¿no es cierto?, esa unidad que hay entre las tres personas de la deidad. Así que yo creo que el Señor nos enseña a través de cada uno de estos ejemplos y es bueno que nosotros también, es difícil claramente, porque ahí daban también un ejemplo, ¿no? De que cómo podemos entender la naturaleza de Dios. Para el ser humano es muy difícil entender eso tan complejo y complicado de esta relación íntima que es la deidad, ¿no es cierto? Cómo ellos interactúan, cómo ellos son. Es difícil de entender porque nuestra mente es muy finita, muy pequeña. Es como decía el hermano, como un vasito de agua en un mar, ¿no? En el vasito de agua que somos nosotros no puede verterse todo el mar. Es imposible. Entonces, lo mismo. Eso, querida hermana. Gracias, hermanito Enoch. La verdad es que sí, o sea, ojalá lo podamos entender de esa forma. Pero vamos a avanzar, mis hermanos, en lo que sigue. Eh, y le repito a mi hermana Rosita, o sea, no es que yo no entienda el punto que ella me está diciendo. Sí, son tres personas, pero en una solo. O sea, es un solo Dios. No son tres dioses, es uno solo. Eso. Vamos a continuar y dice el
siguiente día dice, ¿qué relación hay entre Jesús y el Padre? Dice, yo y el Padre uno somos, así como el matrimonio que somos uno, ¿cierto? Uno somos, ¿sí? Dice, desde que se rompió la relación entre Dios y la humanidad, Dios nos ha buscado y llamado insistentemente para que volvamos a Él. Y allí aparecen algunos versículos que ya repasamos durante la semana. Dice que Dios fue malinterpretado y rechazado a lo largo de la historia, pero llegó el momento en que decidió hacerse hombre y vivir entre nosotros. Llegó el momento en que decidió hacerse hombre y vivir entre nosotros. Quería ofrecernos salvación, incluso cuando no la aceptáramos, ¿ya? Y luego dice acá que Jesús dejó claro que era igual a Dios. Incluso le dice a Felipe, Felipe, hace tanto tiempo que estoy contigo y aún no me conoces. Cuando Felipe le pregunta o le dice, muéstranos al Padre, hay una parte en la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos, en que ya él estaba con un amor máximo, con su corazón, pero totalmente apretado, porque ya era la despedida con sus discípulos. Y él los amaba, estuvo 3 años y medio con ellos, y no solamente eso, los amaba de antes de la fundación del mundo, porque eran los que Dios les había dado a él, hermano, y Jesús dice, hijitos míos, y esto es lo que el Padre, el Señor, quería finalmente que ellos entendieran, que somos sus hijos y que si bien es cierto Jesús estaba así, era la persona que estaba allí, era Dios mismo, relacionándose con sus hijos y dándose a sí mismo, cierto, por nosotros. Hijitos míos, no nos olvidemos de eso. Dice que Jesús dejó claro, cierto, que era igual a Dios y aunque temporalmente estaba sometido como hijo al Padre, su vida era un reflejo del Padre. A cada paso que daba hacia la voluntad de su Padre. Eh, esto, como dije yo antes, es un ejemplo para nosotros, para que sepamos cómo relacionarnos con Dios como nuestro Padre. Ahora, ¿cómo impactará en nuestra vida cotidiana seguir el ejemplo de Cristo, de no hacer nuestra voluntad, sino la sabia voluntad de nuestro Padre Celestial? Eso es algo que debemos meditar, ¿ya? La lección que sigue, o sea, el día siguiente dice, ¿cómo conocer al Padre? Dice, a Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Eh, el otro día estaba el pastor predicando acerca de esto, de quién era Jesús, ¿cierto? Y habla hay un versículo que usan mucho los amigos testigos de Jehová, ¿ya? Para decir de que Cristo no es Dios, ¿ya? Y dicen que es el primogénito, como si hubiese sido una hechura más de Dios, así como nosotros, ¿cierto? Y cuando habla aquí del primogénito, la verdad es que la versión original habla del unigénito, del único, el único en su especie. No hay otro como Jesús. Entonces, lamentablemente allí hay personas que tienen confusión, ¿cierto? Y por eso hablan de Jesús como un ser creado por Dios, así quitándole la naturaleza divina. Pero sabemos Bueno, que alguien quiere decir algo. ahora, hermanita Mónica, ¿está escuchándose? Sí, por favor, siga. Ok, cortito vamos a hacerle. Cuando dice el primogénito de la creación, en griego, primogénito se entiende de dos maneras. Lo primero es el primer hijo, pero lo segundo es la preeminencia sobre todas las cosas. A eso se refiere cuando Jesús es el primogénito de toda la creación, lo único, lo majestuoso, lo primordial, lo que es primero sobre todas las cosas, no que sea lo primero que ha creado Dios, sino la preeminencia. A eso se refiere.
Ahora, en griego y hebreo es rico para entender las palabras, pero español es muy pobre. Por ejemplo, cuando dice amor, en español es amor al perro, amor al papá, amor a Dios, amor. Bueno, en griego no. Cuando se refiere al amor, cuando se siente una persona al sexo opuesto, a la esposa, por ejemplo, es eros. Pero cuando se refiere a entre hermanos, es filial, filius. Ahora, cuando se refiere amor a Dios, es ágape. Entonces es diferente. Ahora, cuando se refiere a la unidad de una sola persona, por ejemplo, como Abraham tuvo un solo hijo, Isaac. Entonces, cuando dice allí, cuando presenta a Dios su único hijo, hay un término, ahorita no me recuerdo, pero es diferente la escritura cuando se refiere la unidad entre marido y mujer, cuando dice los dos serán una cosa. Es diferente la escritura, diferente la pronunciación. Eso mismo se ve en Génesis 1:1. Elohim, verbo, perdón, plural, dioses creó el mundo. Todo lo que existe, dioses, Elohim, en la forma plural de Dios, pero Él es la forma singular de Dios. De ahí viene Israel, el que camina con Dios. O también, y el que, ¿cómo se llama el profeta que mató mucha gente en el Monte Carmelo? Elías, ¿verdad? Elías, él es Dios. Elías ya es Dios, es el juez. Entonces, en forma singular de una sola persona. Pero en Génesis 1:1 es que Elohim, la forma de plural de muchas. Por eso el versículo 2 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Y cuando dice, hagamos al hombre, no está diciendo, haré al hombre, está hablando de más de una persona. Es cierto, nuestra mente no va a entender en su claridad cabal, pero un día Dios nos hará entender. Amén, hermano Mm, Marcelino, gracias por su participación. ¿Alguien más, hermano, desea participar? Sí, hermanita, una vez más, perdón, que de repente soy muy testaruda, qué sé yo. Acá en mensajes selectos, en la página 291 nos dice, el Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como una persona distinta y sin embargo era uno con el Padre. Yo entiendo eso porque Padre, Hijo y Espíritu Santo, ellos pensaban, eran en unidad, unión y unidad había con el Padre. Por eso, ¿no? Usted dice que Dios es uno solo, ¿no? Porque en pensamiento, ¿no? En carácter, en unidad, ellos trabajaban en unión. Pero acá nos dice bien claro, ¿no? Que el Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad como una persona distinta y sin embargo era uno con el Padre. Está bien. Era la excesa gloria del cielo, era el comandante de las inteligencias celestiales y el homenaje de adoración de los ángeles era recibido por él con todo derecho. Esto no era robar a Dios, ¿no? Declara, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había yo sido engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo, cuando formaba los cielos. Allí estaba yo, cuando trazaba el ciclo sobre la faz del abismo, ¿no? Entonces, y yo entiendo, ¿no? Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintas personas, pero trabajan en unidad, un solo pensamiento y un solo carácter. Amén, hermanita, y perdónenme, ¿no? Porque, bueno,
el espíritu del profesor de la hermana Juárez es inspirada también por Dios y nos amplía, ¿no? Para tener más conocimiento. Sí, hermana, yo le entiendo, no se preocupe, ¿ya? Le entiendo. Voy a regresar un poquitito atrás. Aquí era, ¿cierto? Eh, aquí dice, Mm. Dios, Yo también entiendo eso, hermana. Yo también entiendo lo que dice la hermana Rosa, ¿no? Yo también entiendo lo que está diciendo usted, hermana Mónica, hermano Justo, ¿no? Entiendo. Por ejemplo, la voluntad de Dios en el matrimonio dice, son una sola carne. Y ahora, ¿cómo se entiende eso? ¿Cómo puede ser eso, no? Mujer es mujer, varón es varón, entonces, ¿cómo van a ser ahora una sola carne? Pero es la voluntad de Dios, que sea uno. Pero lamentablemente eso no pasa, ¿no? En la vida práctica. Es así también como no entendemos esa voluntad de Dios, que dos personas sean una sola carne, es ahora también, no es que no entendemos, sino no nos cabe en la mente, hay veces, ¿no? ¿Cómo puede ser tres en uno? Uno en tres, ¿cómo puede ser? Bueno, pues eso, ¿no? Pero eh, ya está ya. Yo, el día, no sé qué día, entendí yo que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo es un trío, pero su nombre único es Dios, ¿no? Entonces, Dios, pero está compuesto de tres. amén, Entonces, eso me quedo y ya no sí, hay más que decir, porque así está escrito la palabra de Dios, hermanos. amén, sí. Los Hermanos, buenos días. No hermanos sé si me juntos, escuchan. sí, sí, por favor, diga, Hermanitos, eh, eh, lo bueno es de que en el contexto de la Biblia, o sea, en toda la Biblia de tapa a tapa, claro, como ya explicaron nuestro hermano Marcelino, así, definir a Dios es imposible, ¿no? Porque nuestra mente es como un baldecito de agua y la mente de Dios sería todo el océano, ¿no? Así es imposible. Pero en el contexto, hermanos, de Génesis hasta Apocalipsis, nos habla del Padre, nos habla del Hijo, nos habla del Espíritu Santo. Y en ninguna parte dice que Jesús, que Él es independiente, ¿no? Del Padre. Él siempre dice que es un solo Dios. Él mismo dice, ¿no? Que es un solo Dios. Entonces, que Jesucristo ha sido enviado como hijo, o sea que Dios, el único Dios, se ha manifestado. Nos muestra, ¿no? En esta tierra al Padre. En Hebreos dice, ¿no? Es la misma sustancia. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, dicen. Habla de un solo Dios, ¿no? Y cuando es el Espíritu Santo, también está hablando de igual manera como un solo Dios, ¿no? Así se muestra en toda la Biblia, ¿no? En el contexto. Entonces tampoco el espíritu de profecía contradice lo que dice la Biblia, ¿no? Más al contrario, recalca, ¿no? La hermana Rosa va leyendo y no está destacando que está diciendo ahí un solo Dios, unidad, que es uno solo. Son tres personas, sí, distintas, en este caso Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres personas, pero un solo Dios. No son tres dioses, ¿no? Sino que cuando se muestra Jesús en esta tierra está mostrando al único Dios. El Espíritu Santo que está mostrando al único Dios, ¿no? Pero son tres personas, ¿no? Eso lo que en todo el contexto, ¿no? De Génesis hasta el Apocalipsis se muestra los textos bíblicos de esa manera. Y el Espíritu de Profecía refuerza incluso eso mismo, ¿no? Y en lo que lee la hermana Ross siempre está repitiendo lo mismo, que es un solo Dios. Y son tres personas, sí, no, pero no tres dioses, no, o tres divinidades, no, una sola divinidad. Bueno, gracias hermanos, aquí ya llegué yo a mi destino. amén. Continúa, hermana Mónica. Gracias, hermano Justo. Efectivamente, sí, ¿no?
yo entiendo el punto de nuestra hermana, como decía anteriormente, pero lo único sí en que no, o sea, no puedo decir sí, es cuando decimos que son tres deidades. Es una sola deidad. Deidad viene de Dios. Es un solo Dios. Y que sí está manifestado en tres personas, pero es un solo Dios. Mónica, Hermano Marcelino. es importante, importante. El Señor está dirigiendo nuestra mente. De a poquitito estamos entendiendo, de a poquitito, pero completamente así para entender 2 más 2 es 4, así Pablo, como para matemática, él, para el hacerlo. Génesis, El que porque dice es yo le independiente del hombre nos revela la manera en que Dios, en un momento, este carnal. Hermano Justo, parece que le apagué su micrófono sin querer, por favor. no se escucha, hermanito Marcelino. Ahora, Sí, ahora sí. oh, perdón, hermano, estaba hablando Nada le hemos Querer, escuchado, nada. eh, en esta tierra no vamos a entender con toda claridad, así como en la matemática, 2 más 2 es 4, nunca vamos a entender, porque es un misterio. Misterio se cree, no se explica. El misterio de la piedad es la deidad. El misterio de la iniquidad es cómo entró el pecado. ¿Cómo así un ángel de esplendor lleno de gloria se convirtió en algo malo? Es un misterio, no sabemos. Pero un día Dios nos va a hacer entender, este carnal será revestido de inmortalidad y este mortal será vestido de justicia. Allí vamos a entender. Sin embargo, por fe caminemos. Dios nos va a dar sabiduría cada día. Hay algunos pastores, así como Pastor Fustero, yo me gozo al estudiar todas esas cosas. Hay pastores que han dedicado toda su vida para investigar y Dios les ha ayudado a entender. Por ejemplo, el pastor Born está presentando sobre este tema en 4 sermones. Hoy día estoy mandando a cada uno. Si ustedes van a escuchar, es motivo de información, no es que ustedes tienen que creerlo, no, 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 información, información, así como el pastor de esta mañana de la lección estamos estudiándolo, cualquier persona Dios va a utilizar. No, no, no quiero escuchar, no, Pablo dice, respecto a profecías, investigadlo todo y retener lo bueno. Entonces, investiguemos, animémonos. Y yo voy a seguir enviando a todos por Kusisami los sermones, 3 sermones del pastor Miranda, habla del tabernáculo espectacular, espectacular. Y el pastor Born y los otros pastores también. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Gracias, hermano Marcelino. Bien, vamos a continuar, ¿sí? Estábamos hablando aquí de cómo conocer al Padre, y dice que a Dios jamás nadie le dio, eh, jamás, ¿cierto? El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dice que conocer al Padre es sinónimo de vida eterna. Eso es, conocer a Dios es, ¿cierto? Sinónimo de vida eterna. Y la única manera de conocer al Padre es conocer a Jesús, a quien es, que es quien nos lo ha revelado, ¿cierto? Y dónde vemos toda esta revelación en las Escrituras. Por eso es importante estudiar. Dice que Jesús fue representante del Padre en la tierra. Hizo la voluntad del Padre. Hizo la voluntad del Padre. Fue obediente y hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuántos de nosotros desea ser obediente hasta ese punto, hasta la muerte? El Señor ponga ese deseo en nuestro corazón de ser obediente a pesar de que se decaigan los cielos, ciertos entre nosotros, pero que podamos ser obedientes, podamos ser fieles. Dice que fue enviado por Él para salvarnos y convertirse en el medio por el cual somos resucitados y recibimos la vida eterna. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es quien nos conduce al Padre. Ahora, ¿qué relación existía entre Jesús y el Padre?
todas sus enseñanzas provinieron del Padre. Él dice que no habla por lo que de sí, sino que de lo que él ha recibido. ¿Sí? Dice, todo lo que habló lo oyó del Padre. También dice que creer en él es lo mismo que creer en el Padre. ¿Ah? Después dice, sus obras milagrosas provinieron del Padre. Cada vez que oraba, ¿cierto? Especialmente recuerdo eso de que cuando va a resucitar a Lázaro, ora y dice, Señor, o sea, yo sé que siempre me escuchas, ¿ah? Pero esto es para que los demás lo vean, te conozcan. ¿Ah? Dice, estuvo íntimamente unido al Padre, ¿cierto? Él nos dio ejemplo allí cada madrugada, iba a orar con el Padre, después en la noche se retiraba a un lugar también para estar tranquilo y poder orar al Padre. ¿Es posible que podamos experimentar tanto aquí como en el cielo la misma intimidad con el Padre que la tuvieron Jesús y Él? O sea, ¿es posible para nosotros tener esa intimidad con Dios, la que tuvo Jesús con Él? Podríamos, sí. Podríamos ser nuestro anhelo y oramos al Señor para que nos ayude también a tener ese anhelo, porque a veces no tenemos lo suficiente, no tenemos el deseo de orar, no tenemos el deseo de estudiar, ¿ah? Y cuando menos ganas tenemos es cuando más tenemos que hacerlo, ¿ah? Es cuando más debemos orar y pedirle al Señor que nos ayude. Vamos a continuar, mis hermanos, a la siguiente, dice Jesús y el Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? A ver si vemos la respuesta aquí en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 26. Dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará el testimonio acerca de ti. Procede del Padre, procede de Dios. ¿Sí? Dice, Juan introduce al Espíritu Santo indicándonos una de sus obras más prominentes, la regeneración de nuestro ser. Hermanos, yo les había dicho hace un momento de que la obra de salvación pertenece a Dios, totalmente, totalmente, o sea, de principio a fin, dándonos cierto a Cristo, dándonos el Espíritu Santo, dándonos todo. Además, ¿cierto? Poniendo ese anhelo en nuestro corazón. Eh, es raro, ¿cierto? Esto de también cómo Dios actúa en nuestros corazones. Y uno dice, ¿por qué no puede obrar de la misma forma en otras personas que uno dice son tan malas, hacen tantas cosas? No es que nosotros seamos buenos, por favor, que hacer esa diferencia, porque malos somos todos, pero al punto de vista en que algunas personas hacen tanto daño, ¿cierto? Y no quieren escuchar nada de Dios, ¿por qué nosotros sí pudimos escucharlo? ¿Qué es lo que hace la diferencia en que una persona se aparte totalmente de Dios y en que otra quiere escucharlo? ¿Es que somos preelegidos o somos predestinados? Dice aquí que la obra de Dios es para todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo. A todos nos amó. Yo hablo de esa pequeña lucecita, cierto, de deseo, de anhelo. Y el Señor ve esa pequeña puerta abierta y entra. El Señor no irrumpe, ¿cierto? Ni patea la puerta para entrar. Él ve ese anhelo que tenemos. Eso es la obra que empieza a hacer el Espíritu Santo en nosotros. Abrimos la puerta y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y primero nos convence de todo pecado, ¿cierto? Para barrer aquí el corazón que está lleno de pecado, que está sucio, ¿ah? Para poder habitar en él. Qué hermosa es la obra del Espíritu Santo, hablándonos cada día, diciéndonos, mira a esa persona, ayúdale, mira, acércate, háblale, o mira, eso que estás haciendo está mal, o mira, heriste a tu hermano, anda, arrepiéntete, pídele perdón. Toda esa es la obra que hace el Espíritu Santo, ¿cierto? Hablándonos aquí aquello que mucha gente llama conciencia, es la voz del Espíritu Santo, y que algunos deciden simplemente no escuchar, y se apartan totalmente y hacen su vida y son entregados a sus concupiscencias, como dice la palabra. Bueno, dice aquí, pero no es esa su única función.
Jesús habló largamente de la obra del Espíritu Santo en su discurso final, y cuando lo hizo, no habló de él como un poder o una fuerza, porque hay algunas religiones que piensan que es una fuerza especial, ¿cierto? Acá dice que es nuestro consolador, uno igual a Jesús mismo, es decir, una persona divina, parte de esta deidad, ¿cierto? Dios mismo. Eh, Luego dice, ¿cuál es el rol del Espíritu Santo? Nos enseña, esto primero, hermanos, los versículos los estudiamos en la semana, por eso no los leo todos, porque si no nos vamos a alargar mucho y el tiempo nos ha pillado también, así que por eso no los estoy diciendo ya, pero es algo que ya estudiamos. El rol del Espíritu Santo, bueno, es que nos enseña, que da testimonio de Jesús, que convence de pecado, de justicia y de juicio, y eso es lo más importante para nuestra vida, para nuestra salvación, ¿cierto? Nos guía a la verdad, ¿ya? Y glorifica a Jesús. Nos hace reconocer que sin Jesús no somos nada, que si nosotros no reconocemos esa obra salvífica en nuestra vida, no vale de nada todo lo que hagamos, ¿cierto? Qué maravilloso. Vamos a seguir, mis hermanos, Jesús y nosotros. Y aquí vamos a la oración que hizo Jesús también. Dice, ¿qué pedido hizo Jesús por nosotros? Esto está en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 20. Y dice así, más no ruego solamente por estos, por sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Qué maravilla, hermanos. El Señor oró por nosotros y gracias a esa oración, nosotros, cierto, le recibimos y gracias al trabajo, a la obra que hicieron todos estos discípulos que fueron obedientes, que escucharon y compartieron, es que nosotros también pudimos recibir la palabra y que nosotros también podemos seguir haciendo esta obra, ¿cierto? Como una cadena con otros que no le conocen. Es una maravilla. Dice, en la oración con la que finalizó su discurso en Juan 17, Jesús manifestó que había recibido poder del Padre para dar la vida eterna, ¿ya? Luego, que había acabado la obra que se le encomendó, cuando, ¿cierto? Hecho está, ¿cierto? Dice, era preexistente y volvería a tener su gloria primera junto al Padre. Había dado a conocer al Padre a sus discípulos. Si bien es cierto, sus discípulos muchas veces no entendieron esto, finalmente Él se revela a ellos y les explica todo lo que ellos no entendían hasta ese momento. Luego dice que comenzó a pedir por sus discípulos y además incluyó a todos los que le hemos llegado a conocer y a creer. Disculpen, hermano. Hermano Marcelino, por favor, pueden seguir. Pido disculpas, estoy de verdad muy ahogada. Eh, Vamos a tratar de seguir, ¿sí? Dice que luego comenzó a pedir por sus discípulos y además incluyó a todos los que hemos llegado a conocer y creer en él. Y esto es maravilloso. Cuando hablamos de la oración intercesora, eso era lo que estaba haciendo Jesús en ese momento, ahí en Juan 17. Estaba intercediendo por sus discípulos y estaba intercediendo por nosotros. Pidió por nuestra protección ante el acoso del mundo, porque sabemos, ¿cierto?, que mientras estemos en este mundo, vamos a sufrir de aflicción, el diablo va a intentar hacernos caer una y otra vez, vamos a sufrir de tentación, ¿cierto? Pero Él oró por nosotros. Luego dice, para que el amor de Dios more en nosotros, ese amor que tenía Él con el Padre, fuera uno mismo en nosotros también, que pudiéramos amarnos los unos a los otros, ¿sí?
Oró por nuestra unidad entre nosotros y con Dios. No basta con tener una relación especial con Dios si yo a mis hermanos eh, no hay cariño, no hay aprecio. Recordemos que finalmente Dios es amor y lo que quiere Él es cuando cumplimos su mandamiento, su palabra, es que le amemos a Él y que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Ya? Luego dice que lleguemos a estar con Él. Este es el gran deseo. Él quería que moráramos con Él y en su discurso final, cuando ya va a ser llevado al cielo, Él dice que va a preparar el lugar para nosotros, dice, porque donde yo estoy, también Él quería que nosotros estuviéramos allí con Él. ¿Ah? Él pidió por nuestra santificación, Él nos dejó su palabra, y su palabra es la que nos santifica, la que nos conduce a toda verdad. Dice, porque seamos un testimonio del amor de Dios ante el mundo. Como dije antes, mi hermano, no sirve de nada que yo ame a Dios o diga que amo a Dios si no amo a mi hermano. Y mi hermano es mi prójimo. ¿Ah? Dice Dios que el tal es mentiroso y no le ha conocido, porque Dios es amor. Vamos a leer lo último, mis hermanos. Está en el Espíritu de Profecía, el Evangelismo, página 446. Dice, el Padre no puede describirse mediante las cosas de la tierra. El Padre es toda la plenitud de la divinidad corporalmente y es invisible para los ojos mortales. El Hijo es toda la plenitud de la divinidad manifestada, es decir, encarnada. Dios se hace carne, ¿cierto? Para que le conozcamos. Y Jesús se manifiesta en forma de Hijo para enseñarnos a cómo conocer al Padre, a cómo amar al Padre. Dice la palabra de Dios, declara que Él es la imagen misma de su sustancia. Eso está en Hebreos 5:3. El consolador que Cristo prometió enviar después de ascender al cielo es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad, poniendo de manifiesto el poder de la gracia divina a todos los que reciben a Cristo y creen en Él como un Salvador personal. Hay tres personas vivientes en el trío celestial, en el nombre de estos tres grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Esto que dice aquí al final la hermana Elena de Spike, ¿cierto? No se contradice con lo que dice arriba. Dios es uno, mis hermanos. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Si bien es cierto, se manifiestan tres personas para nuestra salvación, Él es uno. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a finalizar porque, como decíamos, ya nos pilló la hora. Hermano Marcelino, yo no sé si está ahí todavía para que nos despida con la oración, por favor. Prenda su micrófono. ¿Está escuchándose? Sí, 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 mi hermano. Bien, vamos a orar, vamos a orar. Querido buen Padre Dios, gracias Señor por esta hermosa mañana que hemos escuchado tu palabra, Señor. Hemos redarguido, hemos investigado, hemos escarbado, Señor. Rogamos que tu presencia nos guíe en esta mañana, las horas de este día, podamos usar bien, Señor, el tiempo que tú nos regalas. Bendiga a cada uno de tus hijos que estaban presentes en esta mañana, Señor, y danos humildad, Señor, para poder mm, a- asimilar, Señor, las cosas que están escritas para nuestra edificación. Bendiga a cada uno de nuestros hermanitos de la plataforma, a la familia a quienes representamos. Usted multiplica, Señor, el trabajo de nuestras manos, Señor. Podemos ser laboriosos como la hormiguita, Señor. Hacer la cosa, Señor, para la gloria y honra tuya, oh Dios mío. Bendiga, Señor, también el lugar donde habitamos, nuestros vecinos en cuyo medio, Señor, podamos ser una luz para ellos también. Danos el privilegio de compartir nuestra fe con toda persona con quienes vamos a relacionar nuestro día. Señor, abra el camino, Señor, allá en el lugar, Señor, donde vamos a predicar de tu verdad. Bendiga, Señor, a tu Hijo justo donde esté, Señor, su familia, y que mañana podamos nuevamente estar reunidos, Señor, para estudiar tu palabra. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús, oramos. Amén, Señor. Amén.